Advertencia. El siguiente programa contiene temas que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Todo lo dicho en él queda a criterio de los escuchas. Este programa está dirigido a mayores de edad. Si no lo eres, pide permiso a un adulto responsable. Los que hablan en la oscuridad. Bienvenidos a Hablando en la Obscuridad, un podcast de terror. Esperamos entretenerlos durante los siguientes minutos. Mi nombre es Axel Becerril. Yo soy Irais Vilchis y les agradecemos por escucharnos. Les recomendamos escuchar este podcast con las luces apagadas. Recuerda, en la obscuridad, ellos pueden acercarse. Muy buenas noches, escucha. Muy buenas noches, Axel, y todas las personas que están en Facebook Live escuchándonos, así como las personas de Discord. Espero y estén muy bien. Buenas noches a todos, buenas noches, Irais. Bueno, estamos empezando con unos minutillos de retraso porque tuvimos unos problemas técnicos. No podemos enlazar a nuestro invitado que estaba anunciado para el día de hoy y pues no sé, pues cosas que pasan a la hora de grabar en vivo, ¿verdad? Esperemos que, no sé, algo mágicamente se arregle de su lado y ahorita podamos escuchar su dulce voz, pero mientras, pues el show debe continuar. Así es. Y bueno, esta noche, Axel, tenemos lo que es terror prehispánico. Y bueno, es uno de los temas que pues creo que a todo mundo le gusta, porque sabemos que los fantasmas, las historias de terror están presentes en todas las civilizaciones, no importa la época o el año. Entonces es algo que creo que a todos como niños nos han contado, ¿no? O sea, no faltó que de pequeños tuviéramos una fogata, los abuelos, los tíos nos estuvieran contando algo. Así es. Y bueno, en general, platicando con gente, pues sí me hicieron notar que luego muchos de los mitos antiguos, prácticamente cualquier civilización, tienden a ser muy tétricos, pero sí creo que a lo mejor en particular lo de los aztecas, los mexicas aquí en México, pues son especialmente sangrientos, ¿no? Sí, pues daba esta impresión de que los aztecas sacrificaban gente a la menor provocación, ¿no? Como que no sabemos si el sol va a salir mañana, pues hay que sacrificar gente, ¿no? Qué buen juego de pelota, ¿no? Ups, hay que sacrificar gente. O está subiendo la tortilla, pues hay que sacrificar gente, ¿no? Sí, que es un poquito esta parte de tenerle miedo a la muerte, a las cosas divinas, y no sé cuál sea tu postura o cuál sea la postura de los escuchas, aquí déjanos en el chat, ¿crees en algo? O sea, porque realmente las civilizaciones pues tenían como esta parte de agradecer, ¿no? O sea, si salía el sol, si había una buena cosecha, y lo agradecían de una manera tétrica, pero era una forma de agradecer o de respeto, ¿no? O sea, de esta parte Sí. de no querer morir. Sí, bueno, también yo lo que noté un poquito en la investigación que estuve haciendo un poquito por encima es que o sea, sí estaba como muy clara esta dualidad de que hay por un lado la vida y por un lado la muerte, ¿no? Que es parte uno del otro, que se complementan y que pues es parte del ciclo, ¿no? De pues todos los días de la vida misma. Sí, así es. Y bueno, mientras Arturo puede conectarse, les voy a decir... Uy, ya lo listo. escuché. Uy, bendito sea el Señor. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, ya te Ya, escuchamos, sí. maestro. Bienvenido. Oh, ya no lo escuchamos, no. Se fue. ¿Por qué? Llamen a la ambulancia. Bueno, ahí me escuchan. Ahí te Sí. escuchamos, maestro. Como que le agarra ahí el enchufe para que no se vaya la señal y ya todo está... A ver, hola. Creo Uy. que tiene un falso. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, chicos, también recordándoles que si ustedes tienen una historia que sus abuelitos le contaban, es el momento, así de, es mi momento de contarla, ¿no? Y mientras Axel y Arturo Campos regresan,
Pues vamos a hablar un poquito de las historias que a mí me causaron pues cierta curiosidad y dije, órale, está interesante, ¿no? Y la primera que les voy a hablar es de la mujer chamán, que esta mujer era una mujer celosa. Y como sabemos, las mujeres celosas tienden a ser muy vengativas y a encajarse de cierto modo. Actualmente les llaman mujeres tóxicas, pero la historia cuenta que en la selva chiapaneca había un chamán que curaba gente y que pues la mayoría de estas personas eran mujeres. Estas mujeres pues iban a lo mejor porque querían tener un bebé, querían más salud, les dolía a lo mejor alguna parte de su cuerpo y iban con este chamán. Ellas, en señal de agradecimiento, le obsequiaban siempre al chamán comida y animales, lo cual provocó los celos de la esposa, y lo que hizo esta mujer fue que le rezó a los dioses y hizo varios conjuros que se terminó convirtiendo en un jaguar, lo cual, después de estos conjuros y de esta como contratos que hizo con el inframundo, comenzó a matar a las mujeres que su marido había curado, y esto era por celos. Entonces esta era una de las historias que se contaba en la selva chiapaneca. Bueno, otra de las leyendas que se cuentan y que siempre lo hemos mencionado aquí en Hablando en la Obscuridad es que tengan respeto con la naturaleza y algunas especies, porque se han creado muchos mitos alrededor de ellas. Entonces, aunque existan los mitos, chicos, solo son leyendas, no es cierto, y son el canto delfín, les llamaban así, el ave que presagiaba la muerte. Y seguramente ustedes han escuchado el dicho: cuando el tecolote canta, el indio muere. Y es que esta frase se atribuía a una leyenda que aseguraba que los indígenas se asustaban al escuchar el canto del tecolote, pues creían que anunciaban la muerte, debido a que esta ave permanecía mucho tiempo en los cementerios, y decían los indígenas que ella ya había memorizado el olor a la muerte, por lo que pasaba a decirle a las personas que estaban cerca de ellas que iban a morir, o sea, anunciaban el final. Entonces siempre que veían esta ave, la gente se asustaba mucho, y de hecho a mí me tocó cuando era pequeña que escuché cantar a un tecolote, y la verdad es que es muy tétrico escucharlos cantar, pero la gente sí les da como mala yuyu y pues los pueden hacer daño. Entonces aquí respeten la fauna silvestre, no les hagan daño, no presagia la muerte. Así que esta es una de las historias que seguramente ustedes habían escuchado. Sí, yo sí lo había escuchado. Dime. Bueno, yo nada más en esta investigación como que encontré muy interesante la idea, bueno, al personaje de Tezcatlipoca, Dios. Bueno, o sea, había encontrado unas historias que de hecho que quería preguntarle a Arturo qué tan fidedignas son, porque pues no encontré como muchas fuentes, encontré muchos análisis alrededor, pero bueno, está esta historia donde explica que Tezcatlipoca llega a el reino donde pues gobierna Huitzilopochtli, y que decide tomar una forma humana para enamorar a la hija de Huitzilopochtli, y pues sí, o sea, consigue enamorarla y pues le pide la mano porque pues la hija también quiere casarse con él. Le da la mano, y los otros hombres que viven en la ciudad pues quedan molestos porque dicen, oye, pues ¿por qué le estás dando la mano a un extranjero? Y entonces Huitzilopochtli le dicen, es que mira, no hay cohete, lo que pasa es que lo vamos a mandar a la guerra y seguro se va a morir, y entonces ya se acabó. Entonces lo mandan a pelear junto con un conjunto de personas que se suponen que eran como sus peores soldados. Entonces lo mandan a la batalla, suponiendo que ya no va a regresar, y resulta que lo vence. Resulta que Tezcatlipoca vence a todos y regresa triunfante. Y entonces, aunque temen que va a vengarse porque lo mandaron a esta pelea que no tenía oportunidad de ganar, pues lo que hace es llegar y armar una fiesta súper loca, y entonces todo el mundo empieza acá a bailar bien rudo, pero entonces alcanzan un grado como de éxtasis tal que se empiezan a matar entre todos.
Esto hace que pues muera gran parte de la población. Creo que después los sobrevivientes pues se separan y Tezcatlipoca desaparece un rato para aparecer después personificando a un hechicero o algo así que al llegar a la ciudad pues es reconocido y entonces la gente decide apedrearlo. Parece que lo matan a pedrazos, pero su cuerpo empieza como a descomponerse demasiado rápido y a liberar vapores que son venenosos y eso empieza a matar a la gente que está cerca. Logran como deshacerse del cuerpo que está emanando el veneno y de todos modos se dan cuenta que la comida que tenían almacenada pues también se echó a perder, entonces la gente pues se queda ahí sin comer, pasando hambre, como que nada más esperando la muerte. Entonces Tezcatlipoca toma una tercera figura como de una bruja, que era lo que decía, que empieza a traerlos con el aroma de maíz tostado que empieza a cocinar, ¿no? Entonces están todos los del pueblo pues muriendo de hambre y de repente dicen, oye, como que huele esquites, ¿no? Entonces se paran, se acercan a donde viene el aroma, pero al acercarse pues simplemente mueren, ¿no? Y esa historia viene como referenciada que esa es la leyenda de cómo murieron los toltecas, cómo desapareció la civilización tolteca. Entonces, te digo, no encontré una fuente sobre esa historia y de repente también como que uno debería saber más de estas cosas siendo mexicano, ¿no? Pero era algo que le quería preguntar a Arturo. Sí, a lo mejor y nos pueda como escribir en el chat para ver qué tan fiable es la fuente, ¿no? Porque a veces yo la verdad, ahora que está el internet, no sé si en las primarias le tocó que teníamos un libro de leyendas, o sea, a mí me tocó como leyendas prehispánicas y tenías tu librito, pero pues dices, bueno, era la primaria, pues millennials, México, pero ya actualmente buscas información o buscas como leyendas prehispánicas y te salen un montón de historias que dices, ay, no sé si lo estoy tomando bien o no, si es real como esta leyenda o está completa o no, porque ahorita que mencionaste esta historia, existe una que también a mí la verdad es que me gustó mucho, que también le llaman Hacha Nocturna y la leyenda, el nombre es la de Yoautepuztli, no sé si lo estoy pronunciando bien, Yoautepuztli. Okay. Y también tiene que ver con el dios Tezcatlipoca. Entonces lo que hace es que esta leyenda, la Hacha Nocturna, lo que hace es que le daba temor a las personas. Pero no solo les daba temor, sino que lo que hacía es que la gente escuchaba cómo estaban talando un árbol a mitad del bosque en las noches y tú podías ir a ver cuál era el sonido. Si tú podías mantenerte como firme al sonido y no tener miedo, podías pedirle un favor a este ser, ¿no? A esta criatura. Y de hecho, esta criatura podría darte lo que era suerte o darte riqueza o podía darte mala suerte. Y que todo era como un ritual, ¿no? O sea, tú escuchabas golpear constantemente al hacha nocturna, ibas, lograbas ver era un cuerpo que no tenía cabeza y su pecho estaba partido en dos. Entonces, prácticamente era enfrentarlo, arrancarle el corazón que se veía porque estaba partido su tronco, arrancabas el corazón y corrías lo más rápido que pudieras. Cuando ya lo habías perdido, si no te atrapaba, entonces podías guardar el corazón en un pedazo de tela y verlo al otro día. Si el corazón contenía plumas o algodón, significaba que la riqueza y la suerte iba a venir pronto. Pero si encontrabas carbón, significaba que ibas a entrar en desgracia. Entonces realmente era un volado. Y siempre recuerdo el juego macabro de Marco. O sea, cuando yo estaba leyendo esta historia dije, este es un juego macabro. O sea, vas al monte y lo primero que vas a hacer es buscar un sonido de un hacha cortando un árbol. Si lo escuchas, vas a ir a ver si está ahí, a ver si está la hacha nocturna y tienes de dos. Mantenerte firme y pedirle un favor, a lo mejor que te conteste una pregunta o algo, o irte a la grande, ¿no? Robarle el corazón, correr y ver si tienes suerte de que tengas riqueza o desdicha en un futuro.
Entonces si dices, ok. Todo lo querían solucionar sacando corazones, ¿verdad? Creo que era lo más viable en ese momento. Oye, Arturo creo que está hablando, pero no te escuchas. Hola, no sé ¿me si... escuchan ahí? Sí. Sí. Ay, qué bueno. ¿Me siguen escuchando ahí? Sí, perfecto, maestro. Sí, te ¿Cómo escucho. estás? Pues era una prueba de sonido, lo sigo escuchando. Hay cosas que me parecen interesantísimas para poder dialogar, pero lo sigo escuchando. Estoy aquí atento. Ya estoy tomando algunas notas de algunos puntos que podría yo, pues, extender en lo que ustedes han comentado. Buenas noches a todos. No recuerdo si ya había saludado. No, pues, buenas noches, maestro. Qué bueno que nos puedes acompañar. Pues a lo mejor te podemos, nos puedes hacer el favor de presentarte, ¿no? Para que el público sepa cuáles son tus credenciales, maestro. Ahí me sigue, es que me aparece un botón que dice, me imagino que en español es algo así como presione para hablar. Ah, era eso. No, desde hace rato me había salido, pero le presionaba para hablar y hablaba y lo presionaba y no me escuchaba, entonces no sé qué era. Ah, entiendo. Pero ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahí está. Sí, ahí te escuchamos. Bueno, entonces supongo que lo tengo que tener apretado. Pues agradezco la invitación de parte de los conductores. Yo soy Arturo Campos, tengo 2 oficios que se parecen mucho. Soy historiador por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, tengo estudios de maestría en la UNAM y soy cuentacuentos, soy relator de historias. Entonces, a partir de ahí nos hemos encontrado formas interesantísimas para conservar las palabras de los abuelos. Y pues como narrador oral por ahí está Toñito Ayala, que además de ser un querido amigo, es un buen narrador oral que ha sido acreedor a reconocimientos de parte de la Secretaría de Cultura Federal, Toñito. Por ahí nos tocó algo juntos el año pasado. Un narrador debe entrarle a cualquier tema. Mitos, leyendas, cuentos populares, anécdotas personales, episodios históricos y hasta poesía. Hay veces que la poesía se puede utilizar como un recurso narrativo. En mi caso, yo le hago un poquito más a las leyendas de la época novohispana, pero una chamba del narrador que se me junta con la chamba del historiador es pues tratar de tener información al alcance, saber dónde buscar. Y hay veces que hasta se puede recordar las cosas que los buenos maestros nos enseñaron. Entonces, me están haciendo recordar algunas cosas de mis años de estudiante universitario sobre la mitología prehispánica. Pero ya ahorita que me toque platicar después de la irrupción, pues ya. Pues creo que podemos empezar por ahí, o sea, porque justo también está mencionando Jorge Chat que pues una de las dificultades es pues que hubo una conquista en medio, ¿no? Entonces, o sea, lo poco que sabemos es porque se preservó, como dices, por la tradición oral, pero a lo mejor sí sufrió la imposición del lenguaje o la adaptación desde el punto de vista católico, ¿no? Sí, hay que considerar que los mitos que nos llegan... Bueno, de entrada quisiera hacer una diferenciación entre mitos y leyendas. Okay. Las leyendas son acontecimientos que se dan en un lugar específico, un convento, un bosque, se sabe qué parte del bosque, una casa, una plaza. Podemos ir al lugar donde ocurrieron las leyendas, el Callejón del Beso famosísimo, con su leyenda famosísima. En algún momento que podríamos ubicar en el calendario, la época colonial, el porfiriato, la época prehispánica, y hay algunas leyendas que incluso nos dan la fecha exacta en la que ocurrió, ¿no? El 23 de julio de 1793, en el Callejón de la Machincuepa, y ya sale la leyenda. ¿Qué más podríamos comentar de la leyenda? Bueno, a diferencia del mito, la leyenda pues es más popular y por eso hay veces que un mismo lugar tiene varias versiones de la misma leyenda. El mito se usa como sinónimo y desde lo narrativo son casi sinónimos, pero de la época prehispánica nos quedan más mitos que leyendas. Y el mito es una enseñanza religiosa. Varía muy poco, aunque es inevitable que cambie, porque el mito además se utiliza como un recurso para transmitir pues reglas de poder. Y ahorita les platicaré porque me parece que ya se comentaba algo de los sacrificios humanos. El mito ocurre en un momento fuera del tiempo, antes de la creación de la humanidad, antes de empezar del transcurrir de la historia. Y por ejemplo, ya entrando en materia, Tezcatlipoca es uno de los personajes míticos más importantes. No, se nos fue. Tezcatlipoca no quiere que hablemos de él. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Es uno de los primeros dioses
Y Tezcatlipoca sí era uno de los dioses que provocaban cierto espanto cuando era invocado. Porque, por un lado, estaba el Tezcatlipoca creador, el Tezcatlipoca que tuvo un conflicto con Quetzalcóatl, varios conflictos que ya les platicaré. Pues en tanto el tema del miedo, del espanto, del terror o del horror, que también podríamos después hacer diferenciaciones conceptuales, Tezcatlipoca era uno de las deidades que provocaban cierto temor. Porque entre otras cosas representaba el viento cortante que las ánimas se encontraban en su trayecto al Mictlán. Se le representaba con atributos que tenían que ver con la obsidiana. En el transcurso hacia el Mictlán se podía encontrar el ánima con vientos que rasgaban la piel del ánima, y estos eran atribuidos a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca también se le refiere como el dios del espejo de humo, y el espejo de humo tiene dos cosas que aterraban a los habitantes de aquellos años. Desde el mito les reitero, es poco variable. El mito es una enseñanza religiosa y por lo tanto es difícil que tenga variaciones. Tezcatlipoca era el espejo de humo, que por un lado confundía a los enemigos y les hacía perder las batallas. Tomen ustedes en cuenta que los mitos que más nos quedan son los de la época mexica, aunque la época prehispánica abarcó más de 2000 años de antigüedad, ya desde el inicio de las civilizaciones. Tezcatlipoca confundía a los enemigos, y en la época mexica el confundir a los enemigos era importantísimo porque la economía se basaba en dos cosas: el maíz y la guerra. Y por otro lado, el espejo de Tezcatlipoca, a pesar de que era humo, también reflejaba, y lo que reflejaba eran los pensamientos de las personas y el futuro. Ok. El saber el futuro era algo que aterraba, y esa era característica de Tezcatlipoca. Pero además Tezcatlipoca era el dios que regía sobre dos personajes muy parecidos: los hechiceros y los nahuales. Entonces, si era el patrono de los brujos, por llamarlos de alguna manera, y además era el señor de la oscuridad y de lo invisible. Y si bien en la época prehispánica no estaban estos personajes de las leyendas novohispanas, de las ánimas en pena, que nos dan miedo porque son personajes que no han encontrado el camino hacia el cielo y ya están vagando eternamente, no estaba esta noción del ánima en pena en la época prehispánica, pues sí estaba este miedo a la muerte, sí estaba este temor de encontrarse con algo entre las chinampas, entre los ríos, entre las lagunas, y una de esas posibilidades era encontrarse a un nahual. Tezcatlipoca en sí no era un personaje destructivo, pero los nahuales sí podían serlo, y los nahuales recibían sus poderes de Tezcatlipoca. Pero bueno, si quieren vamos haciendo el diálogo y ahorita ya complemento. Bueno, complemento suena muy pretencioso. Ahorita doy mi opinión sobre algún otro tema que ustedes quieran abordar. Pues la verdad es que es súper interesante como ya tenerlo desglosado, y eso es como algo, bueno, no sé si los escuchas aquí en Discord ya sabían como parte de que, no sé, igual si tengan ustedes alguna pregunta sobre Tezcatlipoca en específico. A mí se me hace muy interesante como esto de ver el futuro, ¿no? Porque a lo mejor y antes les daba mucho miedo, pero actualmente es algo que la gente busca. O sea, es como, yo sí quiero saber mi futuro. Pues me voy a salir tantito de tema, pero para hablarte de la mitología griega, que no me conozco mucho, pero recuerdo unas ocasiones, hay unos personajes tremendos, terribles, fantásticos y feísimos, que son los cíclopes. Los cíclopes le insistieron al dios Apolo: compénsanos nuestra fealdad, permitiéndonos conocer el futuro. Eso haría que valiera la pena que seamos, pues, tan despreciables. El dios Apolo no quería y no quería y no quería. Y por fin les dijo: está bien, les voy a conceder conocer nada más un día en el futuro, el día de su muerte. Los cíclopes consiguieron lo que querían y a partir de entonces fueron profundamente infelices, porque ya sabían la cuenta regresiva para su muerte, para el día de su muerte. En el caso de la mitología o de los atributos de Tezcatlipoca, el conocer el futuro no se refería tanto a la noción de los desastres, pero por alguna razón que ahora no sabría explicarles, para las sociedades prehispánicas, tomando como referencia a la mexica, sí era terrible conocer el futuro, sí era como espantoso. Por ahí hay un ejemplo muy interesante, que son los famosos 8 presagios. A principios del siglo XVI, toda la sociedad de la Tenochtitlan, encabezada por el entonces Tlatoani, vio 8 señales, los famosos 8 presagios. Entre estas señales, un rayo,
un rayo que destrozó un templo sin que estuviera lloviendo, un cometa. Los cometas siempre han sido señales terribles de presagios, de espanto, de angustia, de incertidumbre. Una mujer, pero de esa mujer ahorita les platicamos si hay tiempo, no sé cuánto vaya a durar el podcast y creo que estoy hablando mucho. No te preocupes. No, con toda confianza, Iris, tú me dices, ya hasta acá, porque ya te emocionaste. Pero en tanto no me des esa indicación, le sigo. Y uno de estos presagios fue un ave que traía un espejo en la cabeza. Cuando Moctezuma el Tlatoani lo vio, se espantó muchísimo, porque en el espejo de esa ave vio el futuro. No lo comprendió, solamente lo vio. Y quizás sea una interpretación posterior, pero dicen que lo que vio Tezcatlipoca fue, Tezcatlipoca, Moctezuma, estamos hablando del Tlatoani, no del dios, que lo que vio fue el desembarco de los españoles en Zempoala. Y no lo entendió, pero le dio muchísimo miedo. Y otro de los elementos, ya entrando en esta geografía de la Tenochtitlan, que causaban terror a los que en las noches se iban en sus canoas. Tomen en cuenta que el principal transporte había de dos: o caminábamos entre las chinampas, que todavía hay varias entre Xochimilco y Tláhuac, o nos poníamos a navegar entre las lagunas. Pues aunque no era la extensión actual de la ciudad, sí era una extensión muy grande, y había veces que la canoa en la oscuridad, en una época en la que no había iluminación artificial más que las antorchas que podrían llevar los navegantes, pues sí se llegaba a tener una desolación de repente entre las lagunas y los bosques de los alrededores o los cañaverales. Bueno, ahí se podría encontrar con un monstruo que era una especie de perro de pelos parados, que en la cola tenía una mano esquelética, el ahuizotl. No era fácil saber cuándo uno se iba a encontrar al ahuizotl, pero era fácil saber cuándo algún triste navegante se había encontrado al ahuizotl, porque su cuerpo aparecía sin las partes blandas, sin uñas, sin ojos, sin orejas, y dicen que sin genitales algunas interpretaciones. El ahuizotl era un enviado del agua para, pues ahora sí que para pescar navegantes distraídos, con su cola que tenía una terminación en forma de mano esquelética. El ahuizotl además fue el nombre de un tlatoani, era uno de los monstruos más temibles aquí en la Tenochtitlan. Y van a decir ustedes que está un poquito forzado lo que les voy a decir, pero ahí empezó todo esto. Se escuchaba una mujer que de las orillas del lago hacia las chinampas, pasando entre pescadores, entre hilanderas, entre mensajeros, entre la fauna del lago, y llegando cerca de los palacios, decía: ay, hijos míos, ¿a dónde me los llevo? Hijos míos, ¿qué haré con vosotros? Ay, ay, mis hijos, ay, mis hijos, ¿qué hago con vosotros? Y se iba tristísima en su canoa: ay, mis hijos. La diosa Cihuacóatl, que se lamentaba porque la Tenochtitlan iba a ser destruida. A los pocos años la Tenochtitlan fue destruida. Los lamentos de la Cihuacóatl se seguían escuchando. Aun cuando la mayoría de sus hijos ya habían muerto por la espada, por los cañones o por la viruela, la Cihuacóatl se seguía escuchando, diciendo: ay, hijos míos, ay, pobres de mis hijos. Los españoles la escucharon. Y como no sabían decir Cihuacóatl, le pusieron la Llorona. Comenzó como uno de los espantos, que no era el miedo a encontrarse un ánima en pena, sino el miedo a que los dioses llegaran a darles presagios o augurios de algo terrible que iba a pasar y que ellos no sabían qué era. Ahorita que comentabas, Iraíz, por ejemplo, del canto del tecolote, entre los zapotecos o entre los mayas, había aves que presagiaban desastres. Por ejemplo, una serpiente de fuego que le decían Atucacame. Esa me parece que es de la zona mixteca. Si se encontraban esa serpiente de fuego, lo terrible no era encontrarse ese ser no normal, que no era ni dios, ni bestia, ni ser humano, en medio del bosque o cerca de algún lago, ¿no? Lo terrible es que eso significaba que algo terrible iba a pasar. Ya. Sí, antes de que continuemos con esto, nos menciona Tenoch, y es como antes de pasar como a otras, como criaturas o seres, es que Tenoch nos dice que Tezcatlipoca podía juzgar las vidas de los mortales en su espejo de humo negro. Gracias, Tenoch. Sí, yo también recuerdo ese dato y lo suscribo.
Y Van nos dice, oye, ahorita que mencionaste las 8 señales, antiguamente también se tenían presagios que se relacionaban con el fin del mundo. Sí, bueno, de eso no tengo yo alguna referencia de cuáles podrían ser los ejemplos, pero aprovecho el comentario de Vale para decir que una de las cosas que causaban terror en aquellos años era justamente la noción del fin del mundo, porque además estaba escrito en los mitos que el mundo iba a terminar, y a lo mejor sí se veían señales que no sabría ahora yo decirles desde ese dato, pero la referencia que nos da Vale, me parece que se llama la chica que escribió, ¿verdad? Vane. Vane. Sí, algo que aterraba constantemente a esas sociedades era la espera del final del quinto sol. Tomen en cuenta que para que nosotros estuviéramos aquí, como la humanidad creada por el quinto sol, hubo 4 soles antes, 4 eras antes, y las 4 fueron destruidas terriblemente. Las personas que habitaron ahí perecieron bajo desastres. Y el quinto sol todavía está, lo cual quiere decir que todavía puede ser destruido. Sí, y hablando del quinto sol, yo aquí te quería hacer una pregunta, porque yo encontré a las Siximimes, que no sé si tú las conozcas, pero lo que yo encontré es que eran estrellas femeninas o criaturas femeninas que que peleaban con el sol porque no les gustaba que saliera y se alzara por el horizonte, y que tanto en la mañana como en la tarde peleaban para que pues no saliera nuevamente. Y dice la historia que cuando caiga el quinto sol, las Siximimes van a aparecer en forma de calavera de 2 metros y que van a devorar a la humanidad, lo cual me pareció muy interesante y tétrico. Yo sé muy poquito de las Siximime. Tengo la referencia de que sí eran seres de oscuridad y que estaban asociadas con los días funestos. Había 5 días en el calendario mexica. Eran 360 días, digamos. Bueno, para empezar había 2 calendarios, el de 365 y el de 260. Nos llevaría un ratito explicarlo. Ojalá que haya alguno de los seguidores en los comentarios ahí nos pueda dar alguna referencia. Pero en el calendario de 365 días no sabría decirles cómo manejaban el festivo. Las Siximime estaban asociadas con los días nefastos, que eran los últimos días del calendario, y eran deidades femeninas que atacaban y que algunos decían que se iban sobre los niños principalmente, pero podrían matar a cualquier persona. Técnicamente, en tanto la oscuridad les arropara, podrían hacerlo, pero principalmente los últimos días del calendario, llamados Nemtonemi, me parece que se llamaban esos días. Yo otra vez con la información que me comentas me abre un poquito más la imagen de la Siximime, que la tengo un poquito difusa. Ok, sí, la verdad es que a mí estas criaturas me parecieron súper como, no sé, me gusta mucho la palabra tétrica, lo digo mucho, o sea, son muy tétricas, porque aparte aquí Jorge Sá nos dice, yo sí las conocía, pero solo sabía que en el fin de los mundos vendrían a devorar todo, y que eran habitantes del Mictlán, que eso es lo que se acuerdan. Entonces, la verdad, si ustedes tienen la oportunidad de buscar más información de ellas, la verdad es que creo que pues un susto sí te pegan saber que si viene el fin del mundo, van a venir a devorarte. O sea, queda claro. Y había otros personajes que también, agradeciendo a los compañeros que nos están ayudando a tener más clara la imagen de la Siximime, también había gigantes. Los gigantes habían sido creados al principio de la humanidad, y también esos andares cotidianos entre las chinampas, entre los cultivos de amaranto, entre las festividades religiosas, los cantos, las danzas, se esperaba que de repente regresaran los gigantes. Y los gigantes devoraban a las personas. Y eran referencias, los gigantes, de las primeras eras de la humanidad, de los primeros 4 soles. Se supone que ya habían sido desterrados y que habían sido vencidos por Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, pero se temía que regresaran los gigantes. El terror que ahorita concebimos nosotros es un poco lúdico, creo. No sé si está bien plantearlo así. Es el decir, vamos a ver una película para asustarnos, vamos a uno de estos juegos en vivo, no sé cómo se le llama ahora, para asustarnos un ratito. Claro, también está la nota roja que espanta, ¿no? O las noticias cercanas que espantan. En aquel entonces el miedo no era ni siquiera a condenarse en el infierno, porque ya se ha comentado varias veces, la noción del más allá no era una noción cercana a la noción cristiana, en el que al cristiano le aterraba no morir,
le aterraba morir en pecado. En este caso, los habitantes de la época prehispánica, reiterando, tomando como referencia a los del altiplano, a los mexica, lo que temían era encontrarse con presagios de los dioses o con los personajes que en las antiguas eras los habían destruido o habían contribuido a la destrucción, como los gigantes. Y ahorita me emociona ya tener esta noticia más clara con lo que nos han aportado de la Tzitzimime, que son seres fabulosos, pero posibles. Sí, no, y también tomando un poquito lo que acabas de decir, Marco y yo siempre lo mencionamos, que pues antes no había luz, eras más propenso, realmente no sabíamos si las criaturas que estaban en esa época pues se escondieron, se extinguieron, no lo sabemos, pero imagínate pensar en gigantes. Y si en algún momento existieron esas criaturas o esos seres, pues realmente nosotros éramos depredados por ellos, ¿no? Y a lo mejor y como humanos los veíamos como alguna deidad, algún ser superior, pero nosotros éramos presas, como actualmente muchos otros seres vivos son presas de nosotros. Entonces eso la verdad a mí me da como mucha curiosidad de cuál es el límite, o sea, en qué momento ya nos diste la explicación como de leyenda, mito, pero vamos un poquito... Créanme un poquito que sí existieron y que éramos depredados por esas criaturas. Ya es. Yo lo planteo en algún punto así. Sí, ante todo el mito está hecho para ser creído, para pensar el mundo a través de él. Y si nos queremos aventar el incursionar en la mitología hindú o en la mitología persa o en la mitología mexica, pues es desde la noción de intentar meternos en la mirada de estas personas. Me recordaste aquí medio simpáticamente, me tocó dar clases en primaria, en cuarto de primaria hace no mucho tiempo, y aunque no venía mucho en el programa, pues yo les platicaba a los chavos de 8 o 9 años, era una escuela particular, acerca de la mitología prehispánica, y entraban en conflicto, porque decían, pero entonces, ¿qué es lo real? ¿Lo que yo creo, el Dios en el que creen mis padres, o el Dios en el que creían ellos? Y si era un show, plantearles que lo importante era mantener las creencias propias, tratando de pensar por qué los mexica pensaban en un inframundo con 9 niveles, por qué creían en que el jaguar representaba la noche, por qué asociaban los mexica la oscuridad no con el castigo, sino con la paz del vientre materno, el regreso a la paz y a la oscuridad de donde uno surgió. Y a partir de ahí, pues nada, reiterar esto, entrarle a las mitologías no es un ejercicio nada más de literatura, es un ejercicio de empatía para tratar de acercarnos a la mirada de otros tiempos. Porque los mexicas le tenían miedo a una mujer. Si ahorita viéramos a una mujer que camina por las calles del centro de la ciudad gritando barbaridades, diríamos, una de dos, o es una vieja loca o es una muchacha que está estudiando actuación o que ya se graduó de actuación. Ay, sí. No sé, yo esto lo pondré en duda, porque creo que todavía, y en el fondo de mi corazón, o sea, si alguien va gritando, ay, mis hijos, de una manera anormal, no creo que digamos que está loca. Creo que lo primero que pensamos aquí en México es la Llorona. No lo sé, a lo mejor y yo estoy mal, pero yo digo, yo soy bien miedosa y hago un podcast de terror, pero, o sea, yo digo que la gente no se lo espera. No sé si estoy equivocada, a lo mejor y me dicen, no, yo sí, no irá eso. O sea, tú eres la única rara que pensaría que es la Llorona. Pero, no sé. Es muy... digamos esperanzador y terrible esto que comentas, porque tú estás dando testimonio de la continuidad de los mitos, en estos tiempos. En Xochimilco y en Oaxaca hay versiones de la Llorona de hace pocos años, pero esta Llorona, retomando el mito, es la mujer de Mictlancíhuatl, que está buscando los huesos de las humanidades. Cuando se creó el quinto sol, Quetzalcóatl fue enviado por los huesos de las antiguas humanidades. Entró al Mictlán, al lugar del descanso eterno, no del castigo, del descanso eterno.
Mictlantecutli pues le concedió entrar, pero le dijo, puedes buscar los huesos, pero no te los puedes llevar. Quetzalcóatl se los llevó a fin de cuentas. Y con esos huesos se hizo la humanidad del quinto sol. Pero Mictlantzíhuatl, la señora del inframundo, lo sigue buscando esos huesos porque se los llevaron sin autorización de ellos dos. Y en Xochimilco, en Tláhuac, no recuerdo en qué otro lugar, en Oaxaca, en Oaxaca es otra versión, siguen viendo a una mujer parecida a la Llorona, que no está buscando hijos, está buscando huesos. Y viene directamente del relato mítico de hace 500, 600 años. Sí hay gente que todavía, si se la encuentra, podrá decir, sin dudas, ella es la Llorona. Pero no tiene como un lamento. Porque bueno, con La Llorona, igual ya chicos, si no han visto nuestro programa de La Llorona, váyanlo a ver a YouTube. O sea, existen diferentes, o sea, cuando tuvimos ese programa, habíamos visto que La Llorona tiene diferentes llantos, ¿no? Y en cambio, esta que mencionas que busca los huesos, no tiene un llanto específico, o sea, o solo deambula. Sí, ya me hiciste replantear lo que digo, porque si es la bailadora y no baila, pues no se le puede llamar bailadora. Sí, esta Mictlantecíhuatl que se refiere, que se encuentran en los canales, sus similitudes con la Llorona son que espanta, que se aparece de noche, que tiene la túnica blanca, desgarrada, los cabellos largos, entrecanecidos, y que se vincula mucho con el agua. La Llorona, en sus acepciones y versiones, se vincula mucho con el agua. Tomen en cuenta que cuando se aparecía en la Ciudad de México de la época colonial y de la época previa a la conquista, pues era una ciudad de agua. Pero en efecto, la Mictlantecíhuatl no llora. La Mictlantecíhuatl se aparece a los que están en las canoas o en las chinampas en la noche, y primero los seduce y ya después revela su cara cadavérica, y después aparecen muertos o ya no aparecen. En Oaxaca es la Cihuateteotl, me parece. No, la Cihuateteotl. A ver si no me estoy prolongando mucho ahorita, les platico de la Cihuateteotl porque es otro personaje interesantísimo. La Mictlantecíhuatl es la... ya no recuerdo cómo se le llama en Oaxaca. Bueno, pero en Oaxaca... Dicen Maxihuatli. Antonio ya la dice, no es la misma que... Maxihuatli. No es la misma. Matlacíhuatl, a lo mejor es una... Sí, yo creo que por ahí nos Sí, Mataxíhuatl es la que tiene cara de caballo y mula y que seduce a los hombres que pues andan vagando, ¿no? Tengo entendido. Ándale, ya me estás tú dando una versión que yo no tenía muy precisa. Había escuchado de la mujer con cara de caballo, que también se relaciona con la Llorona. Y en Oaxaca seduce a los hombres. Sí, y bueno, y aquí una forma de hacer un acomodo histórico es pensar que si tenía cara de caballo, aunque la tradición o el personaje o el tipo de espanto o el tipo de lugar en el que se aparece sea de origen prehispánico, pues si ya tiene cara de caballo, ya es un personaje un poco más situado después de la conquista, porque aquí no había caballos, pero sigue la línea mitológica de estas mujeres de la época prehispánica, que son mensajeras que traen augurios o que de plano buscan los huesos para llevarse a la gente al inframundo. Porque más que querer el alma de la gente para que vaya al inframundo, al lugar de paz, quieren los huesos de la gente, lo cual ya en sí suena sangriento. Y nos vincularía también para platicar de los sacrificios humanos que creo que por ahí al principio estaban comentando. Axel comentaba un poquito de que pues en las épocas prehispánicas pues era como muy común llevar a cabo este tipo de rituales. Sí, pues a reserva de que tengas por ahí algún comentario también para darle un poquito más ritmo. Digo, yo dichoso le sigo el choro, pero si quieres intercalar con algún comentario, Irais. Pues en realidad, así como tal, un ritual de que sea de sacrificio no tengo. Realmente busqué como criaturas o seres que se dedicaban como a dar esta parte de castigo a gente que andaba muy noche, mujeres que a lo mejor eran promiscuas, entre otras cosas, ¿no? Realmente así como tal sacrificios, yo no tengo ningún dato pero adelante, o sea, puedes, si tienes alguna historia sobre sacrificios, vamos para allá. Bueno, para dar un poquito la redondeza a este tema de la
de las criaturas, sí, tomar en consideración que las criaturas que se aparecían podían ser aquellas que daban alguna mala noticia, los presagios, los augurios, pero también eran protectores de lagunas, de cenotes, de montañas, y en tanto eran guardianes, aquel que se aventuraba a ser un intruso en los bosques, en las montañas, en los cenotes, era que se les aparecían estos personajes. En sí, los personajes de la época prehispánica no son personajes malvados, digamos. Me refiero a los monstruos, los chamanes, perdón, los nahuales. Ellos sí traen su carga como perversa. No siempre, pero los guardianes eran personajes que, en tanto tenían que defender un espacio, los cenotes, por ejemplo, pues sí tenían que atacar a los intrusos. Y se les representaba de muchas maneras. Los mayas tenían desde serpientes hasta monstruos que tenían forma de simio. Por ahí hay uno muy famoso que Carmen Leñero menciona en su diccionario de monstruos mexicanos, que es el cincimito, me parece, cincimito, que es un simio que protege los bosques del sur. Y es terrible verlo, ese sí es espantoso de verlo, porque tiene la cara en la nuca y no tiene articulaciones, entonces camina como robot, por poner algún ejemplo muy moderno, no puede sentarse, y aquel que él considera que es un intruso se le aparece y lo devora. Famoso cincimito, creo que tiene otros nombres. Y también de esa zona están unos personajes que de la inconformidad pasaron a la travesura, digamos, y que en un lugar le llaman chaneques, para la zona mixteca, guajes para la zona de Puebla y aluches para la zona de la península de Yucatán, que son seres que, dependiendo cómo uno se comporte con ellos, si uno les deja dulces, si uno les hace ofrendas, pueden ser seres aliados, pero si uno desestima convidarles algo, pueden ser personajes que sí lleguen a lastimar, los famosos aluches, aunque también se relacionan con la llegada de los vientos o la llegada de las lluvias, dependiendo la zona. El nombre genérico podríamos poner que es chaneques, y quería platicarles de otros personajes interesantísimos, que son las ciguateteo. Las ciguateteo en realidad son personajes que de origen no son malos, pero de repente se aparecían en los caminos de la Tenochtitlan y sus alrededores, espantando a la gente que sabía que ya estaban muertas. Las ciguateteo eran mujeres que morían en el primer parto y se volvían compañeras de Huitzilopochtli. Su sacrificio, su muerte se consideraba un sacrificio equivalente al de los guerreros muertos en batalla. Los guerreros muertos en batalla se convertían en mariposas. Ahorita decir que un guerrero muerto en batalla se convierte en mariposa, pues parecería pues medio simpático. Para que vean la diferencia de simbolismos de la civilización prehispánica, ¿no? Que consideraba a las mariposas almas de guerreros fuertes muertos en batalla. Acompañaban al sol del amanecer al mediodía, y del mediodía al anochecer al sol lo acompañaban las almas de las ciguateteo, mujeres muertas en el primer parto. Pero las ciguateteo, si no eran bien enterradas, corrían el riesgo de que la gente les cortara el brazo izquierdo. No sabría decirles por qué el brazo, no sabría decirles por qué exactamente el izquierdo, pero el brazo izquierdo de una mujer muerta en el parto servía como amuleto para que otros espantos no se aparecieran. Y en caso de que se aparecieran los espantos y no tuviera uno el amuleto de la ciguateteo, claro que estaba prohibidísimo cortarle brazos a las mujeres muertas. Bueno, en primer parto en general estaba pues penado profanar los cadáveres. Había frases que las abuelas recitaban, no sabría decirles ninguna, me gustaría mucho, pero no, que eran de dos tipos. Una, si se encontraban ustedes un espanto, esa frase les servía para disuadirlo y que se fuera, o ya siendo un poquito más malicioso, había conjuros que se podían aprender para que ese espanto, en vez de irse, se quedara como aliado, y el poder que tenía fuera utilizado en favor de aquel que originalmente era la víctima sorprendida entre las chinampas. Había una serie de cantos, de rezos, de
de versos, podríamos decir, en náhuatl, que tenían un fundamento religioso y mítico. Había que conocer muy bien los mitos para poder decir estas frases con las cuales se espantaban a los espectros. Hay una reminiscencia muy moderna, tiene que ver con eso, pero ya en otro tenor. Ahora dicen que para espantar a los espantos, valga la expresión, sobre todo a las brujas y a los nahuales, hay que comenzar a decir las groserías más feas que uno se sepa. Pero sigue estando esta noción del verso, no necesariamente con rima, pero del verso para espantar a los espantos. Sí, que es algo que a lo mejor se ha ido modificando con los años, pero la gente siempre te dice, ¿no? Desde ponte a rezar hasta mejor refrescas al espíritu o demonio que esté en tu casa. Sí, y en ese entonces se aparecía en los alrededores. Ahora, pasando ya al asunto del... Pero no sé si hay que quieras apuntar algo al respecto, ir ahí o alguno de los compañeros. Siento que estoy acaparando y me da pena ya cuando me cae el 20. No te preocupes, no pasa nada. De hecho, yo tengo, bueno, ya nos vamos casi acercando al final. No sé si alguien de los escuchas tengan alguna duda, pero bueno, a mí me encantaría volverte a tener como invitado porque nos faltan un montón de criaturas prehispánicas. Y antes de que te me vayas, y ya casi al final, si te acuerdas también tú, me gustaría que no sé si, bueno, la primera pregunta es: ¿tú crees en lo sobrenatural? ¿Cuál es tu postura? Y si crees en lo sobrenatural, ¿te ha pasado algo? Porque es algo que... Uy, pues... yo lo que les voy a decir, lo voy a decir con toda honestidad, de verdad. Yo no creo en lo sobrenatural, ni en fantasmas. Uh-huh. Pero sí me ha tocado. Sí me ha tocado. Ya después de que me toca, me repongo después de algunos meses de sosiego y ya vuelvo a no creer, pero sí me ha pasado. Me han pasado varias cositas. Y para dejarlos en suspenso, Maf nos dice, antes de que pasemos como esta parte y se me vaya la pregunta de Maf, es que si tú puedes recomendar algún libro sobre cosmología y leyendas prehispánicas. Ah, sí, hay uno muy bonito que se llama El conejo en la luna, de Alfredo López Austin. Por ahí me encontré, yo lo tengo en físico, pero hace poquito un amigo lo compartió en PDF y está en Drive. Entonces, creo que queda el podcast en Facebook, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si lo puedo poner como la dirección del Drive, como comentario en la publicación. Te lo agradeceríamos mucho. Está muy bonito ese libro de Alfredo López Austin. Y también hay uno que se llama Vida y Muerte en el Templo Mayor. Ese es de Matos Moctezuma. Muchísimas gracias. Y bueno, regresando a nuestro tema, soy escéptico, pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Uy, varias cosas. Así la más fuerte. Pues fue el 7 de enero del año 2000. Yo tenía... ¿Cuántos años tenía? Pues casi la mitad, qué barbaridad. El tiempo se pasa muy rápido. Fui con mi novia de aquel entonces a Río Frío. No recuerdo si esta vez, si lo comenté la vez que me invitaron hace ya algunos meses con Toñito. También participamos con menos choro. Pero bueno, se las comento. Fui a Río Frío. Llegamos a una colinita para observar el paisaje y sentimos que alguien nos estaba observando. Los dos nos miramos como diciendo, ¿te diste cuenta? Y los dos volteamos hacia atrás de nosotros. Había un tronco de árbol que no tenía ojos el tronco, pero nos estaba mirando. Un tronco mocho nos estaba mirando. Sentimos que nos estaba vigilando, que nos estaba, casi escudriñando, pero feo, como corriéndonos. Y escuchamos tamborazos, quién sabe de dónde, porque en esa colina no había nada más que árboles y troncos. Y nosotros dos bajamos corriendo y escuchamos gritos entre la maleza. Esta chava, Vero, me decía, están lastimando a unas muchachas, se oían gritos de unas muchachas, vamos a ayudarlas. Y yo muy cobardemente le dije, no, pues mi chamba es que tú estés a salvo, vámonos corriendo nosotros dos. Y cuando bajamos, los gritos se seguían escuchando atrás de nosotros, se seguían escuchando. Llegamos ahí donde había unas vacas y los gritos seguían atrás de nosotros. Es como si nunca se alejaran de ellos. Sí, como si nos estuvieran pues siguiendo y terminaron convirtiéndose en risas, pues como de burla, como
pues como si, como de, no sabría decir, como de humillación. Eso fue lo más feo que me ha pasado, pero también me ha tocado escuchar que respiran atrás de mí, que estoy en mi cuarto y se mueve la base del ventilador así, nada más. ¿Qué más? Bueno, tomando ahorita mientras te acuerdas, lo de Río Frío, así, uno que cree en estas cosas, ¿no? Porque yo siempre he dicho que yo me crié como, a pesar de que soy bióloga, tuve abuelos que me inculcaron como este mundo fantástico y paranormal. Entonces, tengo ambos lados, ¿no? Entonces, yo creo que en Río Frío te querían llevar las brujas. Así de sencillo, ¿no? Que son pues criaturas que son criaturas que pueden fingir hasta llantos de bebés o a que alguien esté en peligro, y la gente que puede ser muy valiente o tenaz y puede ir, pues se los llevan, ¿no? Entonces, posiblemente te querían llevar las brujas. Qué bueno que eres prudente, por eso no salimos en películas de terror los mexicanos, porque somos muy prudentes en la vida, pero puede ser eso. Cuando dices prudente, ¿te refieres a correr? Exactamente. O sea, nosotros no escuchamos ruidos y decimos, ay, vamos a ver qué es. No, decimos, ay, mejor nos vamos de aquí. Ya. Sí, tenemos más espíritu de atletas que de investigadores. Y me haces... No, ya me dejaste asustado. Ay, no, ¿cómo crees? Digo, no van a venir a tu ventana a tocarte. Ojalá. Es posible, sí. O sea, no sé. Pero bueno, la verdad está muy padre. Digo, no está padre que te haya pasado porque seguro fue un mal momento, pero las historias, o sea, es parte, ¿no? de este programa que nos cuenten a veces algunas experiencias que han tenido. Sí, y de esas cotidianas que hace pocos días me pasó una cosa rarísima, y es que pues como que no fue espanto. Veo a mi gato en la silla y entro a mi cuarto y siento una mirada y resulta que que era el gato, que el mismo gato, o sea, como que lo vi en al mismo tiempo, casi al mismo tiempo en dos lugares en donde no podría haber estado al mismo tiempo. Y les digo este asunto de, hace poco fui a Parras y en Parras me tocó ver las famosas chispas, que son brujas también. En fin, un montón de cosas. Tienes suerte. Así que deberías de dejar de ser escéptico. Pues es que como historiador, desde la formación científica uno asume esta onda de no creer, pero los cuenteros tenemos que involucrarnos en lo que contamos. Hoy no me tocó participar como cuentero, como narrador de leyendas, pero los cuenteros, y por ahí sí está Toñito, sabrá Toñito y Axel y los que hayan escuchado a cuentacuentos como Víctor Hernández, que también es biólogo. Los cuentacuentos tenemos que emocionarnos para poder contar una historia. Y muchas veces pues requerimos pues meternos tanto en la historia que sí terminamos espantados. Sí, me imagino que es algo que pasa, ¿no? Yo luego a veces contando también, digo, más que nada le pusieron de nombre Toluquipedia, me asustó solita. Pero Arturo, la verdad me gustaría que nos contaras una última cosa, ya sea de historias prehispánicas o alguna otra anécdota que te haya ocurrido a ti para ir cerrando este programita. Pues muchas gracias. No me quiero quedar con las ganas de platicar un poquito sobre los sacrificios. Se ha romantizado mucho el asunto de los sacrificios humanos en la época de la Tenochtitlan. Sí había también en otras culturas, en otras tradiciones, en los teotihuacanos, en los zapotecos, en los mayas, desde luego. Y no era un honor ser sacrificado. Sí había el espanto de saber que a uno le tocaba ser sacrificado. Y eso era parte de lo cotidiano. Digo, tampoco es que, como dice una historiadora francesa, Laurette Journet, se sacrificaran 100,000 personas al año. Ese es su cálculo. Nos parece inverosímil que se pudieran haber sacrificado 100,000 personas al año, pero sí era una práctica constante. Y estos sacrificios humanos se vinculan a las historias. Una historia que, trataré de ser brevísimo con esta historia, dice que la diosa Coatlicue estaba barriendo su templo cuando quedó preñada. Sus hijos, los 400 surianos, o sea, las estrellas y la luna, fueron ante ella para decirle: madre, nos has deshonrado, estamos decepcionados.
vendremos a matarte. Fueron a matar a su madre Coatlicue, que estaba embarazada, y al momento nació Huitzilopochtli, el sol, que para defender a su madre devoró a sus hermanos, los urianos, las estrellas, y decapitó a la luna. Por eso cuando sale el sol, las estrellas desaparecen, porque es como si se las devorara el sol. Y por eso la luna aparece en fragmentos. El sol terminó victorioso. Bueno, ese mito lo replicaban en el Templo Mayor, en las fiestas de Panquetzalistli, que eran en lo que hoy es nuestro 17-19 de diciembre. Y para replicarlas, un personaje hacía de Huitzilopochtli y pues no se devoraba a los personajes que hacían de las estrellas, pero pues sí se hacían los sacrificios de los que caracterizaban a la luna y a las estrellas. O sea, las 400 estrellas y uno más. Sí, no sabría decirte, porque también en eso los autores, bueno, desde los frailes que se encontraron con ese relato como Sahagún, y los actuales arqueólogos que hacen interpretaciones comparando lo que dejaron escrito los frailes con lo que se han encontrado, los testimonios, los cráneos, los huesos, las ofrendas, no se sabe si eran 400, pero es posible que sí los hayan sido. Y los sacrificios eran constantes, eran asimilados a la historia del dios. Entonces, por ejemplo, el Xipetotec, que era la renovación, pues el sacrificio no consistía en decapitar o en atravesar la famosa cuchilla de obsidiana en el vientre, sino en cortar la piel del que era sacrificado, y otro se la ponía encima. También había, ¿cuáles otras? Bueno, los mayas, que arrojaban no solo a mujeres, también a niños, a los cenotes. Entonces era la convivencia constante con la muerte, pero era una muerte que se basaba en los mitos. Repetir los mitos, recrear los mitos, era una forma de extender la existencia del mundo. Y desde la interpretación del mito había dos posibilidades. Una, conocemos el mito y lo dejamos como un bonito relato, o conocemos el mito y lo replicamos para que la destrucción previa al mito, el desorden previo al mito, el mito es la explicación de cómo el mundo comienza a tener orden. Y si el mito no se sigue reproduciendo, el mundo puede entrar en un desorden. Por eso era necesario reproducirlo. Y la forma de reproducirlo pues era por medio de la compensación con la sangre, con la muerte. Y esto se da en muchas culturas. Les pongo un ejemplo así muy sencillo que nos puede llevar a otro tema, pero nada más lo pongo ahí como intentando provocarlos. Hay un ritual en el cual los que participan recrean la muerte de su dios y se comen a su dios. No sé si alguien de ustedes ha escuchado hablar del catolicismo. Bueno, tiene un ritual que se llama la misa, en el cual se recrea la muerte del dios y se ingiere la carne y la sangre del dios. Pero bueno, estos ya son temas que podríamos abordar desde la antropología más que desde los relatos de tradición oral. Wow. Bueno, Arturo, muchísimas gracias. No sé si nos quieras dejar dónde seguirte, redes sociales, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir estos chicos. Uy, pues muchas gracias. Ojalá tengan ánimos de seguirme. Se los agradeceré mucho. Pues yo estoy a la espera de que nos abran un par de museos en los que colaboro. El Museo Nacional de las Intervenciones es uno de ellos. Ahí por azares de la vida, yo no soy actor, pero por azares de la vida interpreto a Fray Servando Teresa de Miera en el Museo Nacional de las Intervenciones. Estamos en espera de regresar a actividades, Exconvento de Churubusco. Y en Facebook tengo una página en la cual he subido muy poco material. Llevo 8 años dedicándome a la narración oral, 12 años dedicándome a la historia, un poquito más. Pero apenas estoy abriendo mi página, se llama Sol para Rato en Facebook. Y estoy subiendo una que otra narración oral y sobre todo, no sé exactamente por qué, pero sobre todo tengo algunos videitos de lectura en voz alta, de textos poéticos, más que relatos o interpretaciones de mitos. Es lo que estoy subiendo en Sol para Rato, pero ya vamos a subir más mitos y leyendas. Súper. Espero de verdad
que estés con nosotros en un futuro. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, a pesar de todas las complicaciones existenciales de hacer este podcast en vivo. Aquí Axel ya nos dejó el Facebook de Arturo, y también seguramente se va a poner en el link de Facebook Live. Sí, es el Sol para Rato, ¿no? Tu página de Facebook. La página de Facebook, pues muchas gracias por la invitación. De verdad, estoy muy conmovido y emocionado de poder compartir con ustedes estas historias. Y con gusto, si hay ocasión de retachar, aquí estaremos. Es muy grato conversar en la noche como se hacía desde hace muchos siglos atrás, de historias y de emotividades. No, pues este es tu programa, maestro. Sí. Gracias, Axel. Sí. Gracias, Iris. No pude leer el chat, me hago bolas con la aplicación, no pude leer el chat, pero hay mi gratitud y mis saludos y mis abrazos a todos los que nos ayudaron a complementar ideas, o a los que escribieron allí alguna frase que no pude ver. Sí, muchísimas gracias, chicos, por escucharnos una noche más. Por ahí queda pendiente la historia de Tenoch. Seguramente el siguiente miércoles, si se conecta, es lo primero que vamos a hacer, así de Tenoch. Vamos a hablar para la historia que nos iban a contar. Igual, si ustedes, chicos, quieren una segunda parte porque nos faltaron un montón de criaturas, de mitos y de leyendas prehispánicas, entonces vamos a hacer la segunda parte. Si Arturo Campos dice sí, yo el siguiente miércoles estoy con ustedes, pues aquí lo vemos, porque creo que la gente en el chat, Arturo, nos dicen sí, yo quiero segunda parte ya. No, hombre, pues como decían, con harto gusto, será un tremendo Gustavo retachar cuando ustedes nos convoquen. Acá andaremos también. Y qué grato, yo les agradezco mucho que nos den espacio a los narradores orales. Ay, no, muchísimas gracias a ustedes. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por escucharnos, a todas las personas que nos están escuchando en Facebook Live, así como las personas que nos van a escuchar en la retransmisión. Y no sé si Axel quiera decir algo antes de irnos. No, pues ahora me quedé un poquito fuera porque ahora yo tenía un falso. Estuvo fallando ahora mi internet, pero muchísimas gracias entonces por... Todavía seguimos buscando el peso para el internet de todos, no te preocupes. Sí, está fallando ahora todo. Hoy falló todo lo que podía fallar. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. ¿Te quieres despedir? Sí, pasen buenas noches todos. Yo fui Axel Becerril. Yo soy Iraís Vilchis, y recuerda, en la oscuridad ellos pueden acercarse.